con Marcelo Koenig, historiador, también diputado mandato cumplido, hombre de la política y amigo de la casa. Gracias por estar acá, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, recién le decía a nuestro invitado anterior, a Maximiliano Gransurger, que por qué razón Perón sigue siendo tan vigente cuando sus contemporáneos de la política ya han perdido esa vigencia. Yo recuerdo una vez hablando con un diplomático egipcio, sobre Nasser, quería hablar con él de Nasser, ¿no? El hombre que había nacionalizado el canal de Suez, que había tenido la idea de un mundo del panarabismo, ¿no es cierto? Y me contestó muy diplomáticamente que para ellos Nasser eran rosas y espinas y que preferían dejarlo ahí en la historia. Y me llamó la atención, ¿no? Un hombre que había sido tan popular que... Y así cuando uno va a Sukarno, que es Indonesia, digamos, grandes líderes, Tito hasta, bueno, ya no existe Yugoslavia, en el país existe, claro, pero digamos que pasaron la historia. Y sin embargo, Perón, ¿cuál es el secreto de la vigencia de Perón? No es una pregunta fácil. Yo creo que, por un lado, o lo podría responder en tres cuestiones, ¿no? Digamos, una es que, sin duda, Perón es el que transformó profundamente la historia argentina, ¿no? Hay un punto de inflexión en Perón de la historia argentina y, sin duda, es el más grande hombre de la historia argentina del siglo XX y si no, de toda la historia. Me parece que eso lo pondría en un paralelo con algunos de los que vos mencionaste, que sin duda fueron importantes y fueron claves en la historia de cada uno de esos países del tercer mundo. Ahora, Perón, además de haber transformado profundamente la historia argentina, por un lado fue un gran pensador político que nos dejó, entre otras cosas, determinados parámetros doctrinarios que son claves para comprender la realidad. Yo creo que el peronismo no solamente es una doctrina, me animo a decir es que es hasta una epistemología, es una manera de comprender la realidad. Una filosofía de vida, dirían algunos. De hecho, también paso un chivo, digamos, estoy... ya está en imprenta un libro que se llama ¿Qué es el peronismo? Bueno. Digamos, y lo que trata de hacer es pensar al peronismo como teoría política. No es una historia del peronismo, sino pensar al peronismo precisamente como forma de abordar el conocimiento, como forma de interpretar la política, como forma de abordar la realidad para transformarla. Y la tercera cuestión, que me parece que no es menor, de por qué Perón todavía hoy tiene vigencia, por qué Perón está vivo, tiene que ver con que dejó un movimiento, ¿no? Un movimiento que supo adaptarse a los cambios de época, que supo responder a las distintas coyunturas, podríamos decir quizás a fuerza de exagerarlo un poco, sin perder nunca su vigencia, ¿no? Sin dejar de ser la forma que tienen los argentinos de relacionarse con el poder. Y me parece que eso también no es solamente el sistema de ideas, sino también un movimiento que sigue levantando y encontrando en Perón respuestas. Yo no soy de aquellos que cree que Perón hizo todas las respuestas para todas las preguntas de sus generaciones y las generaciones posteriores, pero sí yo creo que Perón nos dejó en esa doctrina, que es una justificación de la acción, un método para abordar la realidad. Y me parece que eso está absolutamente vigente. Algunos no peronistas dicen que el peronismo es tantas cosas que corre el riesgo de no ser nada. Yo creo que en el peronismo hay una disputa de sentido, pero una disputa de sentido en torno a ejes muy concretos, ¿no? Digamos, uno puede discutir en torno a la interpretación de las tres banderas del peronismo, la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y se pueden interpretar estas de modo distinto y muchas veces cruzado por la lectura de lo internacional. Perón decía que la verdadera política es la política internacional. Uno puede interpretar la independencia económica de la misma manera que en el siglo XX, que en esta etapa de globalización, y yo creo que hay muchas cosas que cambian. Pero lo que no puede hacer es pensar que lo que hay que hacer es una semicolonia. Es decir, lo que no puede hacer es lo que dijo Scioli, ser peronista y libertario. Son las cosas absolutamente... Es un oxímoron, sí. Bueno, pero ahora, digamos, estábamos mencionando, ¿no? Vos estabas mencionando que el peronismo es un movimiento, una doctrina, un método, un partido, una ideología. Pero ¿cómo se conjuga todo esto?
Carlitos Balá decía, el movimiento se demuestra andando, digamos, no hay otra manera que demostrar el peronismo que acomodando sus disputas de sentido e intereses en la construcción de poder real en la Argentina, ¿no? Porque si hay algo que tiene el peronismo, que no lo tiene la izquierda dogmática, que no lo tiene a veces los propios sectores del peronismo más dogmáticos, es esta idea de que hay que disputar el poder, ¿no? Digamos, y me parece que ahí hay una diferencia, y el peronismo se ordena en torno al poder, no se ordena en torno a la ideología, ¿no? Entendiendo la ideología como un sistema de ideas preconcebidas que te van a ordenar la realidad después. No, bueno, el peronismo, por eso Perón habla de doctrina y no de ideología, ¿no? Y el peronismo se encuentra más cómodo siendo pensado como una filosofía que siendo pensado como un programa político, un sistema de ideas, una cajita donde tienen que entrar la realidad. Bueno, el peronismo se propone, y ahí se ordena a sí mismo, en torno de liderazgo, en torno de conducción política, para decirlo en términos peronistas, pero también en torno a la práctica política de ese movimiento. Hablaste del peronismo que siente muy cómodo planteando como una filosofía. De hecho, el peronismo en el año 49 creo que hizo un congreso de filosofía en Mendoza, y no sé si hay otro caso de un presidente que haya mandado a que se realice un congreso de filosofía para que se analice la situación filosóficamente de lo que está pasando en un país. Efectivamente, el Congreso Nacional de Filosofía de 1949, si no recuerdo mal, es de abril, la Constitución del 49 es de marzo, o sea, en 3 meses una Constitución que es realmente transformadora, y después un Congreso de Filosofía que es el resumen de alguna manera de la ponencia de Perón en ese congreso, es la famosa Comunidad Organizada, que es el libro más citado y menos leído de Perón, ¿no? Porque creo que ese libro filosófico no es lo que muchos creen por el título que dice, sino una comprensión desde el Perón de esa época de la crisis de la sociedad, a dónde nos estaba llevando esa sociedad tecnificada del capitalismo, y al mismo tiempo cómo pensar la articulación entre lo personal y lo colectivo para no caer en esa, digamos, él usa la palabra insectificación, que caía la experiencia soviética, que era contemporánea al desarrollo de ese texto, ¿no? Marcelo, para mí lo esencial o el corazón del peronismo, muy resumidamente, pero que me parece que ahí está la cuestión, el yeite, es que el peronismo se propone la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Me parece que esa es la conjugación, a mi modo de ver, que es el corazón del peronismo. Si vos tuvieras que ponerle un corazón a esto, ¿dónde lo pondrías? No, yo comparto esa idea, digamos, lo nacional y lo popular son las dos contradicciones principales que aborda el peronismo, ¿no? La cuestión nacional, entendiendo que la gran contradicción es entre pueblo e imperio. Perón dice: la historia de los pueblos es la historia de la lucha contra los imperios, ¿no? Y en esto entronca la lucha de ese peronismo con una memoria histórica de los pueblos frente a otras naciones o países o lo que fuera que intentan apropiarse de su riqueza, y por el otro lado lo popular, entendiendo como esto la contradicción pueblo-oligarquía, que de alguna manera nos dice que tampoco es aceptable que un pequeño puñado de familias privilegiadas se queden con la mayor parte de lo que produce una sociedad, y por eso la justicia social es una piedra fundamental de ese peronismo. Pero creo que yo acuerdo con que las contradicciones principales son esos, pero además lo hace de un modo particular, es decir, lo pone en el hoy de hoy. Esto que Santoro dice que el peronismo es la democratización del goce, ¿no? El artista plástico Daniel Santoro. Sí. ¿No? No es una promesa de futuro, no es una escatología, no es que el peronismo dice sacrificate, que en algún momento va a llegar esa cuestión de la felicidad. No, esa felicidad tiene que ser inmediata, ahora, ¿no? Digamos, tiene que ser construida en
es hacer el reino de los cielos no como promesa, sino en el hoy de hoy. Sí, Perón decía, ¿no es cierto?, que para hacer la patria grande lleva tiempo y la vamos haciendo, pero el pueblo tiene que ser feliz, porque la patria grande únicamente se consigue con un pueblo feliz, ¿no? Y también Jauretche decía con un pueblo también alegre. Las batallas tienen que ser alegres. Sí, don Arturo Jauretche decía, nada triste, nada grande se puede hacer con tristeza, y de alguna manera planteaba la contraposición entre el odio y el amor, ¿no? Esta idea de el odio es lo que sienten las minorías privilegiadas cuando van perdiendo privilegio, y si no es lo que sienten las mayorías populares cuando van ganando derechos. Ahora, Marcelo, hablaste de que el peronismo se organiza en torno al poder. Hablaste de conducción política, y ahí preguntarte si se puede conducir al peronismo sin presentarse a elecciones. Las elecciones son la vía de acceso que eligió el peronismo para hacerse del gobierno. Durante montones de años en la Argentina el peronismo estuvo impedido, digamos, desde 1955 hasta 1973 el peronismo estuvo impedido de presentarse en elecciones con su propio nombre y con sus propios candidatos elegidos, no por el régimen, sea cual fuera el régimen, ¿no? Digamos, porque esto fue variando de las distintas dictaduras y de los distintos gobiernos que un profesor que se llama Marcelo Cavarossi se llama semidemocrático, como si se pudiera estar un poquito embarazado, ¿no? O son democráticos o no son democráticos. Un régimen proscriptivo no puede ser, por lo menos de mi juicio, considerado democrático. Durante toda esa etapa el peronismo condujo el país sin elecciones. No condujo el país, Perón condujo al peronismo sin elecciones. Podríamos decir que condujo al país en tanto, por lo menos hasta la última dictadura genocida, puso las reglas del juego de ese país también, ¿no? Digamos, aún con todo el deterioro, con todas las cosas que se hicieron en contra, el eje vertebral del proyecto de país siguió vigente. Yo creo que hasta la última dictadura, donde se produjo eso que decía con mucha precisión el almirante Rojas, uno de los grandes enemigos del peronismo, que decía que para acabar con el peronismo había que acabar con las chimeneas. Y ese proceso autodenominado proceso de reorganización nacional fue un industricidio, sin duda. Sí, yo una recuerdo, cosa cuyo modelo vuelve, ¿no? Digamos, es paradójico. Sí, yo recuerdo el último discurso de Isabel Perón en la CGT, creo que fue en febrero del 76, donde diciendo no se equivoquen, no vienen por mí, sino que vienen por el humo de las chimeneas. Y fue así, ahí cambió. Una anécdota así muy chida, porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Intentaste alguna vez explicarle el peronismo a un extranjero? Es una ímproba tarea. Hay un hermoso texto en una historia de peronismo desaborido que tiene por título ¿Cómo enseñarle peronismo a un uruguayo? Y lo mete en una ficcional máquina de procesar uruguayo para hacerlos peronistas, y llega a la conclusión que la única manera de comprender al peronismo es haciéndose peronista. Me parece que cuando uno intenta en el extranjero, que es muy difícil sacarlos de las categorías de derecha e izquierda, que es muy difícil comprender las contradicciones internas del peronismo, se hace muy complicado. Yo creo que es mucho más fácil cuando uno va a procesos más parecidos, ¿no? Yo creo que en la Venezuela de Chávez era mucho más simple explicar el peronismo que quizás en otros procesos populares.